Hola amigos, bienvenidos a un nuevo video donde vamos a hacer un cierre para un llavero por un sistema de tensión. Y comenzamos con un tubo hecho con una chapa de 0,8. Ya tenemos la cadena lista previamente y vamos a marcar, pasado el ancho total de la cadena, al menos 3 milímetros para cada lado. En conjunto preparamos un tarugo previo recocido y vamos a ir a la laminadora buscando un hilo cuadrado de 2 por 2 milímetros. Recosemos nuevamente y vamos a aplanar sobre el TAS solamente de 2 lados para poder así laminarlo en la chapera solo por 2 caras a lo largo. La idea es generar una cinta la cual supere el ancho 2 veces el espesor. Recosemos nuevamente y sobre el TAS las vamos a enderezar completamente de los 4 lados. Aprovecho a agradecerle a FMR Herramientas esta joya que me han regalado para probar y mostrarles a todos ustedes, donde se pueden adaptar cualquier tipo de herramientas para trabajar sobre el banco. Es muy práctica y muy versátil. Formamos una U con esta cinta, dejando el espesor de manera vertical. Mandrilamos, tratando de que los dos laterales queden bien rectos y pasados el tubo 2 milímetros por fuera. Marcamos el largo que queremos para el cierre y cortamos por la línea. Limamos y esmerilamos absolutamente todo el sistema. Volvemos al tubo y empezamos a trabajar con compás. En principio vamos a marcar el centro del tubo, siempre de los 2 lados para asegurarnos que estemos en el centro exacto. Y vamos a marcar desde donde hasta donde llega la parte externa de la U. Tomamos el ancho de la cinta y la pasamos directamente a las marcas anteriores. Perforamos el tubo. Fíjense, el ancho de la cinta es la mitad del ancho de la cinta vertical. Esto nos va a garantizar una buena fuerza, de esa manera podemos conseguir tensión. Pasamos el tubo de lado a lado para así poder enhebrarlo y comenzar a calar la entrada del sistema por la parte vertical. Despacito con sierra 3/0 y respetando las líneas que marcamos inicialmente, vamos a calar los 2 rectángulos . Tomamos con el compás el diámetro interno
y lo vamos a trasladar a las dos puntas de la U. Marcamos a 1/4 de profundidad con la sierra y con la misma sierra buscamos llegar al espesor del tubo. Hay que tratar de ser lo más preciso posible para que el sistema no tenga ningún movimiento en falso y pueda funcionar correctamente. Redondeamos las dos puntas que van a facilitar el ingreso a la traba. Probamos la tensión y el sistema. Doblamos y cortamos la argolla de enganche. Presentamos correctamente y la vamos a limar de frente justo en la presentación del eslabón. Y la mejor manera de corroborar que el eslabón está bien recto es pararlo y que quede a 90 grados en algún plano, en este caso la esteca. Despuntamos un hilito de 1 milímetro y lo vamos a mezclar con soldadura para tapar la parte posterior del cierre que perforamos para poder enhebrar la sierra. Esta mezcla de plata 925 con soldadura de plata hace que podamos hacer tapones y no así tener que rellenar con soldadura. Esta técnica funciona muy bien, es muy efectiva y bastante más simple que tratar de hacerlo solamente con soldadura. Bien, soldamos la argolla de sujeción. Argolla de enganche lista, blanqueamos en sales. Y ya blanqueado vamos a quitar absolutamente todos los excedentes y emprolijar cualquier detalle que nos haya quedado. Lima matricera, esmeril, 240, 360, 600, 1000... y probamos que la parte externa del calado coincida con la parte interna de la U. Esto nos va a asegurar que la U y su sistema, su tensión, no pierdan fuerza en ningún momento. Armamos todo el llavero, soldamos las dos argollas. Este es un llavero de plata con oro, con una cadena grumet, y el oro está en el relieve formando las iniciales. No quise aburrirlos con el resto del llavero porque la idea era poder mostrarles todo el sistema de tensión. Bien, la U la vamos a pulir por separado. Es recomendable hacerlo solamente con fieltro en el caso de la U, para no redondear ninguna arista y así no influir o generar alguna posibilidad de mal funcionamiento en el resto del cierre. Ya en el tubo, al ser redondo, necesitamos la utilización de cepillo con pasta Trípoli y después pasar al trapo con pasta de alto brillo. Terminamos de pulir y vamos a pasar por la lavadora de ultrasonido. Probamos el sistema.
Y se acabó el llavero, queridos amigos. Espero les haya gustado, les sirva y puedan ponerlo en práctica. Espero nos veamos pronto en otro video. Les mando un abrazo y espero que estén muy bien. Chau, chau.